Hola, soy Joaquín y hoy estamos en Capadocia. Ayer no pude terminar de grabar el tour en moto, pero hoy ya estoy en el tour rojo. La primera parada es aquí, en el castillo. Todos estos hoyos son hechos a mano por la gente. Hay hoyos grandes que vendrían siendo tipo habitaciones, y hay otros hoyitos que son más pequeños, como eso, que son para las palomas, para que las palomas vivieran ahí, como lo que les decía ayer. Bueno, aquí nos dieron 30 minutos para recorrer libremente el lugar. Este lugar tuvo muchas funciones. Al principio hubo grupos religiosos viviendo aquí, luego con los años fueron cambiando el tipo de religión, después pasó a ser un lugar de descanso de los viajeros y luego un hotel para después ser reconocido y protegido por la UNESCO. Ahí está una de las cuevitas, de las mismas marcas de ayer que vimos, que es por el humo. No me imaginaba esto, pero son construcciones súper grandes dentro de la roca. Por ejemplo, esta habitación, que yo creo que es más grande que mi habitación en Chile. Y claro, hay más por acá. Y está todo hecho dentro de la roca. Aquí voy de vuelta. Acabo de ver un letrero que dice iglesia, así que vamos a ver la iglesia. Esta es la puerta que dice iglesia. Vamos a ver qué tal. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, esta es la iglesia. No parece iglesia, pero... bueno, aquí tiene este tipo de ventana. Se vamos a poner adornos, cosas así. Eso es lo que tiene la iglesia, al parecer. Este es el monte más alto de toda Capadocia. No hace mucho frío, pero aquí hay nieve. Quizás desde cuando está acá, pero no hace frío. De hecho, yo solo estoy con este polerón y no tengo nada de frío. Debe ser que está ahí hace varios días, porque no ha caído nieve ni nada. Ya vamos de vuelta a la van a ver el siguiente punto. Ahora vinimos al museo al aire libre. Queda a 5 minutos en auto desde Goreme y está muy bonito. Lo único malo es que no se puede grabar dentro de las habitaciones, capillas y iglesias. Eso es lo único malo. Entramos a la iglesia de Manzana. Las entradas son súper chicas, hay que agacharse. Esta es la cocina. Aquí en los hoyos de las paredes se usaban lámparas de aceite, en los hoyos chiquititos como estos, y estos hoyos más grandes eran para almacenar comida. Aquí almacenaban los alimentos porque se mantenían frescos, y aquí se hacía el fuego. En la sala del lado hay un lugar de la dining room, es como comedor. Esto, que aquí cabían entre 40 personas, 50 personas. También había para hacer fuego, y al parecer esta era la mesa. Una gran pieza. Tenemos media hora para recorrer el museo al aire libre y es enorme, muy bonito. Hay muchas iglesias, muchas capillas, pero no se puede grabar en el interior, así que lo dejo a su imaginación. Tienen que venir. Esta es la otra iglesia que tiene ese tipo de techo
pero uno tiene que pagar 25 liras turcas extra para entrar aquí. Yo no lo voy a hacer. Aquí hay un comedor muy parecido al anterior, pero este está en la cima de esta montaña, miren. Al Love Valley. Estas son las formaciones rocosas volcánicas. Allá tienen un corazoncito para ponerse a sacar fotos. Y por ejemplo, ayer estuve en ese pueblo de allá al fondo. No sé si lo ven allá. El tour en moto llega hasta ahí y después nos devolvimos. Y hoy en la mañana estuvimos en ese... ¿Dónde? Ese castillo, creo. ¿Dónde está? No lo veo. Este lugar es muy famoso para venir a hacerse fotos allá. La gente a veces viene a celebrar sus matrimonios acá. Está muy interesante. Ahora venimos a una fábrica de cerámica cerca de Göreme y va a hacer una demostración. Uno de nosotros va a poder intentar hacer una pieza de cerámica y luego de eso vamos a ir a almorzar. Esta es la Capadocia Cerámica. La cerámica es algo típico de esta zona. So this is a red clay. Yes. It has between 5 or 10% of iron oxide. Ahí tienen cerámica que brilla en la oscuridad. Aquí venimos al Imagine Valley, el Valle de la Imaginación. Aquí buscan similitudes en las rocas. Por ejemplo, ese parece un camello. Por allá al fondo hay una roca que parece una mano que está como así. Esa roca que está ahí arriba, dicen que es un camello acostado. Lo que está a la izquierda, eso, dicen que es dos pájaros besándose. No lo veo. Dicen que eso de ahí es el gorro de Napoleón. Y que allá al fondo, en la cumbre de ese cerrito, se ven dos señoras mirando hacia abajo. Dijo que eran dos señoras andando en caballo, pero no veo el caballo, veo solo a las dos señoras. Bueno, ese es el Valle de la Imaginación, es nuestra penúltima parada, así que pronto ya termina este tour. Aquí vinimos a este valle, se llama también el Valle de los Monjes, Monk Valley, porque aquí solían vivir los monjes. Sí, habían tres niveles. El nivel inferior era para los animales, y el nivel del medio era cocina y comedor, y el nivel más alto era nivel para la iglesia, para rezar y hacer todo lo que se hace en la iglesia. Y estas formaciones son, como en todo Göreme, son formaciones volcánicas donde la parte de acá abajo es un material blando donde se puede cavar y crear cuevas y casitas, y en la parte más alta está hecho de un material más duro. Es por eso que en esa parte de ahí, por ejemplo, o esa parte de ahí, quedan intactas, y por eso se hace esa forma como de champiñón, mushroom. Muy interesante como... Y esto después con la erosión se va destruyendo, desintegrando, y eso nadie lo puede parar. No es que se puedan tomar medidas para evitarlo.
Por lo tanto, esto algún día va a desaparecer. Y quizás aparezca un valle así en algún otro lado. Miren las construcciones que se hacían aquí, increíble cómo gente vivía aquí. Aquí se puede ver cómo están agrietadas las rocas. Por ejemplo aquí, esa grieta sigue. Hasta ahí se va siguiendo por ahí. Así que en algún momento se irán a quebrar. Miren, que justo coincidí con que hay una pareja casándose. O sea, están sacándose fotos para su matrimonio. Aquí, a mitad del valle. Aquí sigo recorriendo. Acabo de salir por esa ventanita que está ahí arriba. Ahí, les grabé un poquito. Y ahora voy a seguir recorriendo. Que tengo como unos 20 minutos más para que finalice este tour. Estaba bueno, me gustó. La guía explicaba súper bien. Yo tomé el tour en inglés, así que en esta época por lo menos es difícil encontrar en español, pero he visto algunos guías que hablan español. Y eso, el precio es de 40 euros aprox. Así que esto es en temporada baja. Yo vine en marzo, hoy es 7 de marzo. No sé si se puede entrar aquí, pero yo vine, miren, estoy rodeado de unas paredes enormes. Miren esa roca, ahí está, quedó atrapada justo ahí. Está a punto de caerse, le falta poquito. Se nota que por ahí corre todo el agua cuando llueve. Por eso que está la erosión. Se hace como un río por ese lado. Y termina ya en el pasillo. Miren, ahí en esos hoyitos se pueden ver las palomas viviendo. De hecho acaba de aterrizar una. La de la más a la izquierda. Y ahí se escucha. No sé si se logra escuchar, no lo creo. Pero yo las escucho. Miren esto, parece de película. Es tremendo. Miren el tamaño de esto, es gigante, es enorme. Ahí la paloma, no lo alcancé a grabar de nuevo. Esto está muy bonito. Y esto sigue así abajo, pero no quiero bajar porque ya estoy un poco en el límite con la hora. Ahora alguien empezó a elevar un dron. Eso me hace envidiarlo mucho porque no tengo el miedo aquí. Lo repito. Pero miren esto. Esto sería genial grabarlo con un dron. Y el clima se está poniendo frío. Está empezando a llover, así que ya nos despedimos de este tour. Bueno, aquí termina este tour. Ya vamos en el bus. Estamos esperando a un integrante más del grupo para partir de vuelta. Lo que me tiene preocupado es que el clima hoy está súper malo. Ya les mostré, está lloviendo un poco. Y yo tengo agendado el globo aerostático para mañana en la mañana. Así que supongo que puede ser cancelado. Si es que es cancelado, solo tengo el domingo, que es mi último día acá. Y sería la última oportunidad. Y si es que no, no sé qué haré. Pero me quedaría sin viaje en globo. Muy triste.